Dios le bendiga, familia. Aquí una vez más para enseñar y predicar de la hermosa, maravillosa palabra de Dios. Hoy quiero estar hablando de cuál fue el más grande avivamiento en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Hubo una ocasión donde hubo un gran avivamiento. Y hoy vamos a estar tocando de esto, de este gran avivamiento, cómo vino, quién fue el protagonista. Claro que siempre Dios es el protagonista de un gran avivamiento, pero a quien Dios usó para este gran avivamiento. Usted conoce que en el Antiguo Testamento Moisés, después de 430 años, es liberado aquella nación que estaba en Egipto, que estaba oprimida por Egipto, que estaban esclavos en Egipto, y ya había una promesa que ellos iban a ser liberados. Y se levanta aquel hombre, el cual va al desierto a la edad de 40 años, y él puede ver a la edad de 80 años una salsa ardiendo que no se consumía. Este hombre, llamado Moisés, se presenta ante la salsa, lo cual se le dice: quita la sandalia de tus pies porque tierra santa es. Tiene un hablar ahí con Dios donde Dios le muestra que él va a ir a Egipto y va a liberar a aquellos allá en Egipto. Después él necesita a su hermano Aarón, porque él no era bueno para hablar, era tardo en palabra, era tartamudo, él pasaba trabajo para hablar. Y Dios, una de las señales que le dice es: ve y mete la mano en el pecho y sácala, y vas a ver. Cuando él la saca estaba con lepra blanca, y cuando vuelve y la mete y la saca, era una señal para el pueblo que iba a estar completamente sana igual. Y esta era una de las señales. La otra señal era la vara, le iba a tirar al suelo y se iba a convertir en serpiente. Usted conoce bien la historia de Moisés, y así lo hizo. La tomó por la cola. Al principio tenía miedo, corrió un poco para ir para acá, y Dios le dice: tómala por la cola, y vuelve y se hace una vara. Él tiene un encuentro con su hermano Aarón, y entonces ya empieza a presentarse delante del faraón, del rey de Egipto, aquel hombre con un corazón bien duro. Y la vara que se convierte en serpiente y se traga las otras dos serpientes es la vara de Aarón. Ellos anteriormente, dice la Biblia, que Moisés había hecho la señal donde mete la mano en el pecho y la saca y sale blanca, y vuelve a la mete y sale perfectamente como antes estaba. Esto lo hizo ante el pueblo hebreo, y ellos pudieron creer de que Dios podía liberarlo, pero era un pueblo incrédulo a pesar de todas las señales que hubieron, las 10 plagas, empezando por la plaga de convertir el agua en sangre, hasta la 10ª plaga, muerte de los primogénitos. Y ellos van, cruzan el Mar Rojo. Ya usted sabe que Faraón los deja irse, se van unos 600,000, y Dios abre el Mar Rojo delante de ellos. Ellos cruzan a tierra seca, siguen ocurriendo milagros. Una nube en la noche como de fuego les alumbraba el camino, y estaba ahí en sus tiendas. Y en la mañana, en la noche era como una columna de fuego, y en la mañana había una nube que les cubría de las altas temperaturas del desierto, el Shekinah de Jehová, esa nube que estaba ahí con ellos. También fueron alimentados una y otra vez con maná, que cada día tenían que recoger maná y no servía para el otro día, y así constantemente. Pero era un pueblo de dura cerviz, aunque eran 600,000, eran muchos. Ellos no se arrepentían, ellos no creían a Dios, y este no fue un gran avivamiento. Esto fue la más grande liberación que hubo en el Antiguo Testamento. En toda la Biblia fue el pueblo de Egipto liberado por Dios, pero pocos de esos 600,000 eran los que estaban, como dice, muchos murmuraban cuando Moisés, Dios va a escoger sacerdote para ponerlo enfrente de los demás, llama de las 12 tribus, y la vara que echa flores y echa almendro es la vara de Aarón. Es escogido como sumo sacerdote, hasta el día de hoy es reconocido como el primer sacerdote ahí en Levítico en Israel. Y aquí podemos ver cómo Dios hacía una y otra vez milagros y señales, pero
el pueblo eran pocos, como Josué, Caleb, algunos pocos que eran los que estaban, como dice, siempre murmuraban y siempre, a pesar de tantos milagros, tantas señales que Dios hizo ahí, Jehová Dios, ellos no creían y seguían su vida a su manera, adorar un ídolo. Usted sabe lo que ocurre en esos 32 también. Entonces, este no es el gran avivamiento. Esta fue una gran liberación de Dios para su pueblo hebreo, lo cual la nueva generación fue la que pudo entrar a la tierra prometida y empezar a tomar aquella tierra, porque los que salieron de Egipto eran gente, hombres hebreos que no eran buenos, que eran de dura cerviz, dice la Biblia, y dura cerviz es de no tener esa convicción, de esa cabeza dura, de no querer arrepentirse, de querer seguir exigiendo y queriendo hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces no hubo un gran avivamiento, aunque hubo una gran liberación. En el libro de Primera de Reyes también ocurre algo, un hecho extraordinario, tremendo, donde en Primera de Reyes 18, con el profeta Elías, dice que desciende el fuego del cielo, quema todo aquel altar, y el pueblo de Israel empezó a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y en ese momento hubo como un arrepentirse, pero no fue aquel gran avivamiento, porque aquí tampoco el rey, usted ve que estuvo ahí, que vio el fuego que descendió, el rey acá, pues no se arrepintió en ningún momento después de saber que le mandaron a matar al profeta, y usted conoce lo que ocurre. Aunque hubo una aparente conversión allí en el Monte Carmelo, este tampoco fue el gran avivamiento que más adelante les voy a decir, los tengo un poco ahí conectados, que será lo que él viene a decirnos hoy aquí, cuál fue el gran avivamiento que hubo en la palabra de Dios. Después de esto, Eliseo, otro hombre de milagro, lo cual le pide en 2 de Reyes capítulo 2 a Elías que la doble porción de su espíritu estuviera en él. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración, sin salirme del tema rápido, donde espíritu aquí está escrito con minúscula y no es una doble porción del Espíritu Santo. Tú nunca vas a ver que nadie va a recibir una doble porción del Espíritu Santo. Jesucristo con una sola porción resucitó 3 muertos ahí en la Biblia, hizo tantos milagros como nunca ha habido en toda la palabra de Dios, con una sola llenura en Mateo capítulo 3, donde desciende en forma visible como paloma después de entrar al desierto, estar 40 días, 40 noches ayunando, tener el encuentro con Satanás, y usted sabe todo lo que ocurre. Pero aquí Eliseo le pide a aquel gran profeta Elías una doble porción de su espíritu, y es el espíritu de búsqueda, el espíritu de no detenerse, el espíritu de seguir adelante, el espíritu de no echar hacia atrás. Ese era el espíritu que estaba en Elías, un hombre que no paraba para su Dios, el espíritu que está puesto en cada uno de nosotros. Hay personas que tienen un espíritu alegre, un espíritu de continuar, de seguir hacia adelante, un espíritu esforzado. Ese era la doble porción del espíritu que él quería para hacer las cosas con excelencia y seguir hacia adelante. El profeta Eliseo fue otro que tuvo grandes milagros en su ministerio, aún más del doble de los de Elías. Si pones a contarte milagro por milagro, Eliseo tuvo muchos más milagros que los que hizo Elías, menos hacer parar la lluvia y que lloviese después, o hacer que descendiese fuego del cielo, que esto marcó solamente al profeta Elías en el Antiguo Testamento, el único en hacer descender fuego del cielo. Y no fue solamente en el Monte Carmelo, sino en otra ocasión cuando vienen, mandan a buscarlo con 50 soldados y su capitán. Él hace que ellos sean consumidos, y él era varón de Dios, que el fuego descendiese y fueron consumidos por el fuego. Vuelven a mandarlo a buscar para que fuese ante el sucesor de su padre Acab, el cual había buscado idolatría, consultado a los espíritus cuando había profeta en Israel, y Dios había dicho que él iba a morir. Elías no quería ir y vuelve, y aquellos otros 50 con su principal mueren consumidos por el fuego. Y ya a los terceros Dios le dice: ve y reúnete ante él. Elías le dice que iba a morir, él muere, Elías sigue, y después que Elías parte con Dios, dice que una carroza de fuego pasa entre ellos,
Y había una promesa, Elías le dice, si tú me ves, cuando Dios me lleva, entonces la doble porción del Espíritu estará sobre ti. Me imagino que esa carruaje de fuego pasa entre los dos profetas para separarlos y Eliseo siga con la vista a aquel gran acontecimiento que es aquella carroza de fuego y perdiese la vista cuando Elías fue tomado, alzado en un torbellino del cielo. Pero Eliseo estaba enfocado en la promesa, estaba enfocado en que él quería la doble porción del espíritu de Elías y él se mantuvo mirando a Elías. Eliseo fue un hombre de grandes milagros, sanó las aguas en Jericó, que eran amargas. Eliseo, el milagro aquel del hacha, cuando la física, ahí ocurrió algo tremendo, aquel hacha, aquel metal, que era un muchacho que había pedido prestado a otro, no era de él, y él desafió la física haciendo que esa hacha tiraba un palo y ese metal subió, lo toman, y Eliseo hizo muchos milagros. No sé, por ejemplo, Eliseo también hizo el milagro de aquel muchacho, de la Moabita, que muere, también lo resucita, como ya haciendo la segunda resurrección, así como Elías había resucitado al hijo de la viuda de Naín, pero aquí ocurre este milagro también de resurrección. El muchacho muere con un fuerte dolor de cabeza, el profeta va a donde está él, ora a Dios y vuelve a el revivir. Dios le da vida de nuevo. Y ocurrieron muchos milagros en la vida del profeta Eliseo, pero no fue ahí tampoco el gran avivamiento que hubo en la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús, lleno del poder de Dios, lleno de milagros, de señales, Jesucristo tuvo un buen y gran avivamiento, pero este tampoco fue el gran avivamiento porque, por ejemplo, en el desierto, en Juan capítulo 6, dice que él convirtió, ahí es donde él multiplica los panes y los peces, donde había un muchacho que tenía 2 panes y 3 peces, y ahí se multiplican y como 5,000 se sacian de aquel gran milagro que Jesús hizo. Jesucristo fue el hombre que más milagros trajo aquí a la tierra, lo cual el libro, según San Juan, el capítulo 21, en el último versículo, dice que si se escribiese todos los milagros que Jesús hizo, entonces no cabrían en todas las imprentas de aquellos tiempos. Y Jesús, a pesar de esos grandes milagros y miles que le seguían, muchos le seguían por los panes, por los peces, otros para ver lo que él hacía, los milagros, las señales, otros recibían milagros y no le agradecían, seguían su camino, como aquellos 10 leprosos, por ejemplo, ellos siguieron su camino. Regresa uno, de lejos le da gracia y dice, ¿acaso no fueron 10? Le dice a aquel samaritano, los que fueron sanados, y es bien triste porque aunque un mover tremendo del Espíritu Santo, del poder de Dios, pero Jesús cuando está en la cruz solamente estuvo Juan, su madre, algunas mujeres, y muchos le abandonaron en ese momento difícil, después de miles que le habían acertado. De esos miles, ellos decían en Jerusalén, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces no fue ese avivamiento de arrepentimiento, de buscar a Dios, de estar dispuesto a morir por Dios, de estar dispuesto a obedecer a Dios. Ese no fue el avivamiento tampoco, aunque Jesús marcó una pauta en la historia, un antes y un después. Por eso es antes de Cristo, después de Cristo, y Cristo es el centro de la Biblia, y lo más grande de toda la Biblia es el centro del antes y del después, pero muchos no aceptaron ahí al Mesías, al que había de venir, y todavía están esperando a que venga el Mesías. Y en Jerusalén muchos están esperando, como los ortodoxos que están ahí, que ellos creen en la Torá. Recuerda que Torá son los 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y estos son aquellos 5 libros conocidos como Pentateuco. Penta significa 5 y teuco o teucho significa libros. Penta, 5, teuchos, libros, 5 libros.
Recuerda Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, con estos 5 libros. Y lo que más se estudia en Jerusalén hoy, aunque hay cristianos, es esos 5 libros, es decir, ellos siguen la ley y ellos siguen esperando al Mesías cuando ya el Mesías vino. Y aunque los más grandes avivamientos han sido a través de Cristo después de la Biblia, pero no es el que me quiero referir. Después ocurre un gran avivamiento con sus discípulos, donde en Hechos capítulo 2, después que fueron llenos del Espíritu Santo, dice que como 3.000 acertaron a Cristo después de la predicación de Pedro. Después en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 2 como 3.000, Hechos capítulo 4, después de aquella sanidad tremenda del cojo que estaba fuera de la iglesia hermosa, en Hechos capítulo 3, ya en el 4 como 5.000 aceptan a Jesús, estaban siendo amenazados de muerte. Usted conoce que ellos vuelven a orar para ser llenos y se le da el poder para hablar con denuedo, autoridad, la palabra de Dios, y ellos en el capítulo 4, verso 31, vuelven a ser llenos para específicamente ellos hablar con denuedo la palabra de Dios. Y después, en el capítulo 5, aún ponían los enfermos en sus lechos para que tal siquiera a la sombra de Pedro sanase a los enfermos. Es bien lindo el libro de los Hechos, porque muchos de aquellos que le habían dicho a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle, se habían arrepentido. Y ya en Hechos capítulo 5, por la predicación del Evangelio, por la predicación del Evangelio de Jesús, de nuestro Cristo, ellos ahí eran incontables, es decir, hasta el 4 ya se podían contar, eran 3.000 en Hechos capítulo 2, más 5.000, eran 8.000 ya en el capítulo 4, pero en Hechos capítulo 5, cuando habían grandes milagros, grandes señales, y todos eran sanados, y todos eran libertados, y había una gloria de Dios, en Hechos capítulo 5, dice la Biblia que eran incontables, tal vez ya habían 10.000, 20.000, 30.000, pero aunque fue tremendo el avivamiento, ellos tuvieron que salir por la gran persecución que entonces empezó detrás de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, y tuvieron que irse de Jerusalén y empezar a dispersarse, y aquellos que recibieron a Cristo, muchos tuvieron que morir en aquellos coliseos bien tristes, atacados por leones, y aquello era tremendo, aquellos romanos, los castigos tremendos que hacían con el pueblo de Dios, con aquellos que se habían arrepentido y estaban en aquel avivamiento que hubo en Jerusalén y en toda la tierra de Israel. Eran perseguidos por todas aquellas tierras. Ahora les voy a decir, después de todo esto, dónde fue el gran avivamiento, para no hacer más preámbulo, para no alargar más esto. El gran avivamiento no vino con milagros, no vino con señales. El gran avivamiento no vino con un poder sobrenatural de Dios, que se abriese un mar, no sé, que cayese el poder de Dios sobre todo y ellos cayesen arrepentidos. El gran avivamiento viene en el Antiguo Testamento, el libro número 32 del Antiguo Testamento. Si empiezas desde el 1 hasta el 32, a ver que el primer libro es Génesis, después viene Éxodo, después viene Levítico, después viene Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Es el número 32. Y Jonás tiene 4 capítulos solamente. Jonás era un hombre bien valiente. Jonás dice que él, cuando recibe el mandato de Dios de ir a Nínive, usted conoce, él se va a Tarsis. Después dice por qué él se va a Tarsis en el capítulo 4, en el verso 1, usted sí le va a saber ahí. Dice que él se va a Tarsis, se levanta una gran tormenta en aquel barco, él se acuesta a dormir en el sótano, ellos tiran a suerte, los líderes de aquel barco, los que estaban en aquel barco, ellos habían tirado las cargas porque la tormenta cada vez se hacía mayor y mayor, y entonces ellos dicen que tiran a suerte, la suerte cae como que es aquel que está acostado, lo levantan, le dicen por qué
¿quién eres tú? ¿Por qué está pasando esto? Y entonces Jonás les explica lo que había acontecido, que debía ir a una ciudad y se estaba yendo a otra y que Dios estaba furioso. Ellos le dicen, ¿qué hacemos para que esta tormenta se detenga? Mira la valentía que tenía aquel hombre por el cual el Dios confió. Este hombre dice, si me tiran al agua en medio de una tormenta, él estaba tranquilo, él estaba sin miedo ninguno. Los hombres de Dios son hombres así, que en medio de las tormentas ellos siempre están esperando ahí a su Dios y confiando en todo momento en su Dios. Y me tiran al agua, esta tormenta va a cesar y ustedes se van a salvar y todo va a seguir ahí tranquilo. Él no sabía qué iba a pasar cuando lo tirasen al agua, tal vez iba a ahogarse, iba a morir. Él estaba en las manos de Dios confiando. Cuando tiran a este hombre, aquellos le piden perdón a Dios por lo que iban a hacer y lanzan a Jonás a las aguas. Aquellos también acertaron a este gran Dios que no conocían. Así que hubo un propósito en estar en aquella barca. Jonás, estragado al momento por un gran pez, dice la Biblia, no se puede decir que es una ballena, porque era un gran pez, sabrá Dios el gran pez que se traga a Jonás, y está en el vientre de aquel pez por 3 días y 2 noches. Jesucristo en Mateo 12, cuando estaba en Nazaret, él tuvo que decirle, ustedes quieren ver señal, pero ninguna de estas señales van a ver, porque ellos eran incrédulos, no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y ellos querían ver señal. Le dijo, van a ver la señal de Jonás, como estuvo así Jonás 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Esa será la señal que ustedes verán. Después impuso las manos sobre unos pocos y fueron sanados. Esto está en Mateo 12, capítulo 41. Y Jonás está 3 días en el vientre del pez, donde Jonás nunca dejó de orar. Él oraba ahí, en el vientre de aquel pez, oraba a su Dios, y entonces él es suelto allí cerca de Nínive. Él va a Nínive, él empieza a proclamar lo que venía sobre Nínive. La predicación fue cuando Dios le dice, entra a la ciudad. Estuvo un día entero ahí diciendo lo mismo. En 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida por Jehová, porque ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. Y ustedes, como es una ciudad pecadora, vamos a poner aquí como Estados Unidos, que se conoce la ciudad del pecado, ¿cómo se llama? A esta ciudad de Las Vegas se conoce como la ciudad del pecado. Nínive se conocía como la ciudad del pecado. Pero Nínive, cuando Jonás empieza a decir en 40 días van a ser destruidos los niños, los ancianos, todos empezaron a ponerse silicio, vestir el silicio y echarse ceniza encima. El silicio es esa ropa más vieja que tenían, o esos sacos que se ponían encima y se tiraban ceniza en forma de delante de Dios expresar esa tristeza, ese arrepentimiento. Esto llega a oídos del rey, y el rey dice, ahora todos vamos a estar sin comer, en ayuno, en silicio, porque así Dios se puede arrepentir de lo que él trajo y no destruir la ciudad. Ellos se arrepintieron desde el más pequeño hasta el más grande, que era el rey, y ellos adoraron a Dios, ellos clamaron a Dios, ellos lloraron ahí delante de Dios, ellos estaban bien tristes y no volvieron a ser igual, que es lo importante. Por eso es el gran avivamiento. Jonás, conocido como el profeta enojón, porque usted ve en el capítulo 4 cómo se enoja una y otra vez y le pidió a Dios que se lo llevase y todo. Él dijo aquí que él no, en el verso 1, que no había ido a Nínive de primera, porque él sabía que Dios era un Dios de misericordia y que podía perdonarlo, y por eso él no había ido a Nínive. Después él está bajo una calabacera que Dios hace en la noche, y al otro día él está en sombra esperando a ver qué era lo que Dios iba a hacer. Y después en la otra noche Dios manda un gusano donde destruye aquella calabacera, y él se entristece por aquella calabacera, por aquella mata de calabaza que echó sus hojas. Y entonces Dios le dice, tuviste misericordia de esta busto, de esta mata, y no tienes misericordia de esta ciudad. Habían más de 120,000, era cuantos se arrepintieron y no volvieron más atrás. Ellos se arrepintieron y buscaron a Dios de ahí en adelante con todo su corazón, dice la palabra de Dios, porque dice la Biblia, Jesucristo dijo en el mismo capítulo 12 del libro de Mateo que Nínive a otras ciudades iba a ser como jueces, porque Nínive se arrepintió por
el pecado que tenían por la predicación de Jonás, y aquí había alguien mucho mayor que Jonás y no se arrepentían. El más grande avivamiento que hubo desde Génesis hasta Apocalipsis dice que más de 120,000 con su ganado, sus ovejas, todos sus animales, es Nínive. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todos estuvieron en silicio, todos estuvieron en ayuno. Claro que los únicos que oraban eran los hombres, las mujeres, las niñas, los niños, el rey, y todos ahí. Y más de 120,000 fueron perdonados. Y termina diciendo a Dios que como él no iba a tener misericordia de Nínive, tantos que había en aquel lugar, que aún no se distinguía entre la mano derecha con la izquierda, y todos los animales que había, y como Dios trajo un gran avivamiento y un convencimiento de pecado en los corazones de todos ellos, y aquella ciudad entera fue removida por nuestro Dios, y todos siguieron la ley de Dios, lo cual ellos van a juzgar a otras naciones por el pecado, porque ellos se arrepintieron sin milagros que hubiesen, sin profecías grandes así, tremendas de otras cosas, sin solamente que iban a ser destruidos en 40 días. Era la predicación de Jonás, que se arrepintiesen y se volviesen a su Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Sin señales del cielo, sin nada así tremendo, ellos decidieron arrepentirse, creer a aquel gran profeta Jonás, aquel que le dijo una que otra vez a Dios que le quitase la vida, como cuando tuvo fatiga, cuando aquella calabacera es muerta por aquel gusano y el sol le daba y lo fatigaba, y él le dice, quítame la vida, pero Jonás sabía que él tenía una relación tan linda con Dios que si le quitaba la vida se iba con Dios en ese momento y le era mejor a él morir y estar con su Dios. Jonás, a pesar que era enojón, él sabía, él conocía a Dios y él conocía el corazón de su Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga, espero que hayas aprendido algo hoy. En nombre de Jesús, que Dios te siga usando, Dios te siga bendiciendo, y recuerda que la palabra de Dios es hermosa y es maravillosa, es viva y eficaz, más cortante de toda espada de doble filo, llegando hasta partir el alma, los tuétanos, hasta llegar a lo profundo del corazón, discerniendo los pensamientos aún de ellos. Hebreos 4:12, recuérdate, la palabra de Dios es eterna. Recuerda Mateo 24. En el verso 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. La palabra de Dios nunca va a pasar, así que aliméntate de la palabra de Dios, busca a tu Dios sin cesar. Si tienes que ponerte silicio, si tienes que ponerte ahí en tristeza delante de Él, ponerte la ropa más malita y ponerte ahí a buscar a tu Dios, arrepentirte, arrepiéntete, porque es tiempo de arrepentirse cada día y volverse más y más a Dios. Después de la Biblia, el más grande avivamiento ha sido a través del Hijo del Hombre, de Jesucristo, que vino, que murió, que resucitó, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia, para que tú y yo un día podamos estar en el mejor lugar, que es ahí junto a nuestro Padre, junto a nuestro Jesús, con aquellos ángeles en el cielo y los hermanos ahí para toda la vida. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, que tengas lindo día. Amén y amén.